Continuando con la segunda parte de esta clase de patología suprarrenal, en este tercer video, del cual ya tuvieron una pequeña anticipación al final del anterior, vamos a referirnos ahora al síndrome de hiperfunción glucocorticoide o hipercorticismo, conocido también como síndrome de Cushing. El hipercorticismo se define como la entidad clínica producida por la exposición prolongada del organismo a cantidades suprafisiológicas de glucocorticoides. La causa más frecuente es la exposición exógena a los glucocorticoides. Es decir, así como en el hipocorticismo o el síndrome de insuficiencia suprarrenal es la supresión, en el hipercorticismo, más allá de las enfermedades que puedan producirlo, la causa más frecuente es el iatrogénico, que iatrogénico no es que sea mala praxis, es que es necesario darle a veces a los pacientes dosis altas de corticoides y con eso se les genera el síndrome de Cushing, que a veces es indistinguible al producido como enfermedad de entrada, una enfermedad primaria. Bien. Después tenemos que definir qué es el síndrome de Cushing, que es el hipercorticismo cualquiera sea su etiopatogenia, es decir, ya sea por primario de afectación de las glándulas suprarrenales que producen más corticoides, más cortisol, o secundario a un exceso de hormona ACTH que puede estar producido en distintos lugares, como por ejemplo un adenoma hipofisario o secreción de ACTH extrahipoficiaria o exógena. Y por último, definamos a la enfermedad de Cushing como el adenoma hipofisario, es decir, que se conoce como enfermedad de Cushing cuando el síndrome de Cushing está producido por un adenoma basófilo ubicado en la glándula hipofisaria en la pars anterior, mientras que síndrome es cualquiera de las causas que puedan producir hipercorticismo. Como decía recién, las causas son ACTH dependientes en un 80% e independientes en el resto de las patologías. Cuando es ACTH dependiente hay dos instancias. Una es que sea de un adenoma hipofisario, que es la mayor parte, el 80%, o que sea secreción ectópica de ACTH por ejemplo, tumores de pulmón. Mientras que los independientes de la ACTH son tumores adrenales. Pueden ser benignos en el 60%, malignos o carcinoma suprarrenal en el 40% y una pequeñísima porción, menos del 2%, de hiperplasia suprarrenal. En el esquema del eje hipotálamo hipofiso suprarrenal podemos ver el factor liberador de corticotrofina, actúa sobre la hipófisis, que aumenta la secreción de ACTH, y sobre la adrenal estimula la producción de cortisol. Pero también puede haber en esta enfermedad la presencia de secreción de ACTH ectópica de otro sector que no sea la hipófisis. El cuadro clínico más frecuente que podemos ver está constituido por obesidad centrípeta, es decir, del tronco, con miembros, extremidades, brazos y piernas, miembros superiores y miembros inferiores delgados. Una cara de luna llena, incluso con rubicundez facial, una jiba dorsal, miopatías y debilidad muscular por atrofia muscular, porque en el metabolismo de los corticoides se produce una rhabdolisis, o mejor dicho, consumo proteico que predomina en los músculos de las extremidades. Puede haber cambios en la piel y en las faneras, como piel fina, se torna transparente y se pueden ver los vasos por debajo, y en las faneras podemos ver una hipertricosis. También puede haber trastornos menstruales, hipertensión arterial. El síndrome de Cushing es una de las causas de hipertensión arterial secundaria. Trastornos psíquicos, incluso haber
lo que se llama locura esteroidea, con cuadros de excitación y que producen verdaderos trastornos psiquiátricos que a veces es necesario la actuación urgente y la internación del paciente. Intolerancia a la glucosa, recuerden que los corticoides son hormonas de la contrarregulación y son también productores de insulinoresistencia. Osteoporosis, porque también sobre la proteína de la matriz ósea actúa el corticoide destruyéndola y entonces destruye matriz ósea donde no va a haber asentamiento de calcio, y esto es principalmente en los huesos esponjosos y principalmente en la columna y no tanto en el hueso compacto. Y también litiasis renal. Acá vemos algunas imágenes donde vemos la producción de estrías en la piel o rojo vinosas, y estos se producen también por destrucción y lisis de las fibras colágenas del tejido celular subcutáneo y de la dermis. Se ven claramente acá. También vemos acá la presencia de una jiba dorsal, aumenta la grasa corporal central y en la región dorsal, en la parte baja del cuello, alta del tórax y en la región interescapular aumenta el depósito de grasa. Acá vemos también en la piel fragilidad capilar con producción de equimosis y a veces hematomas. Acá vemos un abdomen prominente por la obesidad central con las estrías rojovinosas características de esta enfermedad y la producción de lo que se llama abdomen endelantal. Acá vemos otra imagen verdadera de una persona que padece un síndrome de Cushing, donde se nota claramente la obesidad centrípeta, el delantal y el franco adelgazamiento o delgadez de los miembros y la atrofia muscular. Fíjense que esta persona tiene una prominencia de las rodillas y la falta de los músculos cuádriceps prácticamente desaparecidos. Acá vemos una facies de luna llena, con la cara redonda y con rubicundez facial. Y acá vemos también un esbozo de jiba dorsal. Otra vez lo mismo, otro caso. Esta es también una foto de una persona verdadera y esto es un dibujo. Y fíjense que acá la realidad supera la ficción, porque vemos que la atrofia muscular es más notoria en la persona, en la foto, que en el dibujo. Vemos el delantal, vemos las estrías, vemos el acúmulo de grasa dorsal, obesidad centrípeta y adelgazamiento de las extremidades. Bueno, y acá, si ustedes cuando quieran ver este video pueden detenerlo y van a leer todos los componentes clínicos más frecuentes del síndrome de Cushing. Aquí hay una representación de una columna vertebral que por la osteoporosis puede haber fracturas vertebrales con acuñamiento, pero generalmente no producen lesiones de tipo neurológicas. Tengamos en cuenta que distintos actores pueden representar papeles parecidos y entonces, ante esa evidencia, tenemos que ver que puede haber afecciones, que son los actores, que pueden representar cuadros parecidos al síndrome de Cushing, incluso algunos con cortisol elevado. Por ejemplo, el embarazo puede cursar con una paciente que, más allá de su abdomen prominente por el embarazo, puede también tener obesidad central, y también el embarazo se sabe que cursa con cortisol elevado muchas veces. Tratamientos estrogénicos pueden generar síndromes parecidos al de Cushing. El hipotiroidismo, por su cara redonda, puede parecerse, después vamos a ver alguna imagen. El estrés psíquico y físico, que puede producir un aumento del cortisol plasmático. La cirugía, también por el mecanismo parecido. La anorexia nerviosa y bulimia. Ansiedad y depresión pueden confundirse también en una persona obesa con una locura esteroidea. El alcoholismo, el síndrome de ovario poliquístico y fundamentalmente, por eso está lo último pero está bien marcado, el síndrome metabólico, que puede ser casi a veces indistinguible a un síndrome de Cushing, con la diferencia que el cortisol no va a estar elevado.
Acá vemos, por ejemplo, este caso, es una fotografía de una persona obesa, pero es una obesidad no tan centrípeta, tiene obesidad central, pero también tiene acúmulos de grasa en los miembros. Un síndrome metabólico puede parecer un síndrome de Cushing. Y acá también tenemos otro caso de una persona que no tiene un síndrome de Cushing, que tiene un hipotiroidismo, y vemos acá la fascia es redonda, como de luna llena, y el acúmulo de grasa en la región de los hombros. Entonces, cuando estamos ante la presencia de un paciente que parece que tiene un síndrome de Cushing, lo primero que tenemos que hacer es confirmar el hipercorticismo. Esto lo tenemos que hacer antes que busquemos la imagen de la zona productora o del tumor o de lo que fuera que produzca este síndrome. Primero hay que demostrar que hay un hipercorticismo, después ver cuál es la causa. Ese es el orden. Porque a veces podemos encontrar tumores suprarrenales que son adenomas, que no son funcionantes, que se denominan incidentalomas y que no son causa de nada. Entonces, antes de encontrar una imagen de difícil interpretación, hay que hacer el diagnóstico de hipercorticismo, de la hiperfunción esteroidea. Y eso lo hacemos a través de el dosaje del cortisol libre urinario de 24 horas, del cortisol plasmático en ayunas. También se propone el dosaje de cortisol en saliva, que no se hace es difícil de conseguir centros donde lo hagan, pero que es muy fidedigno. Se postula que hasta es mucho mejor que el cortisol plasmático y que el CLU. Y por último, de ser necesario, el test de Nugent, que ahora vamos a ver de qué se trata. Entonces, ante el diagnóstico de síndrome de Cushing, a través de estas pruebas, vemos cómo se hace, hay que confirmar que sea un Cushing. El criterio clásico es administrar para la prueba de Nugent 1 miligramo de dexametasona, 2 comprimidos de 5 a las 23 horas y de usar el cortisol en sangre al día siguiente. Si el paciente tiene más de 5 microgramos por decilitro, demuestra que hay autonomía de las glándulas suprarrenales y confirma que es Cushing. Y si es de menos de 5 microgramos por decilitro, descarta el síndrome de Cushing. Hay un criterio propuesto que debería considerarse valores menores como de 3 microgramos por decilitro o por ciento, que demostraría autonomía y confirmaría Cushing, pero esto es menos específico pero más sensible. Y por último, el cortisol libre urinario, que se hace dosándolo en orina de 24 horas. El valor normal varía en los distintos laboratorios, pero un valor mayor al normal demostraría también el diagnóstico de síndrome de Cushing. También se ha propuesto hacer el cortisol libre urinario en orina de 1 hora. Vamos a dejar acá y seguimos en el video siguiente.